Ya ha pasado algún tiempo desde la última vez, pero toca dedicar un momento para hablar nuevamente de Gundam en este canal. Y es que hace poco dio fin la más reciente propuesta animada de la franquicia, un título que levantó expectativas y críticas por igual desde su anuncio debido a la gente que está involucrada en el mismo, y que tras terminar ha dejado detrás de sí opiniones mixtas, muchas de ellas por más válidas, pero habiendo también muchas otras que simplemente parecen movidas con resentimiento hacia sus creadores y sus obras previas. Hablamos pues de Mobile Suit Gundam Gekiuks, anime que vio la luz originalmente el 17 de enero del 2025 como una película de hora y media de duración que en su título presentaba la coletilla de Beginning, la cual realmente se trató de un recopilatorio de los 3 primeros episodios de la serie y algo más, logrando posicionarse como la segunda película de Gundam más taquillera de la historia, solo por detrás de la película de Mobile Suit Gundam Seed Freedom del 2024 y un poco por encima de Mobile Suit Gundam Hathaway Flash del 2021. Dicho esto, como tal, el título se estrenaría propiamente el 9 de abril como una serie de 2 episodios, parte de los animes de primavera del 2025, siendo la misma una producción realizada en colaboración entre los estudios Sunrise y el estudio Kara, siendo estos últimos, para aquellos que no estén muy metidos en estos temas, el estudio de Hideaki Anno, el creador de Neo Genesis Evangelion, y por consiguiente los que estuvieron a cargo de la serie de películas de Rebuild of Evangelion, siendo precisamente la participación de estos últimos en la producción lo que tuvo en vilo a la gente sobre cómo sería la obra. El asunto es, para los que no sepan o no les interese el tema, que todo lo que tenga que ver con Evangelion o Hideaki Anno como que siempre pone un poco de los nervios a los fans de las series de mechas en general, lo que obviamente incluye a Gundam, incluso cuando el señor en cuestión, como es el caso aquí, no haya trabajado como director, sino como uno de los guionistas, quedando, hasta donde entiendo, su participación en el cargo reducida a ciertas partes puntuales de la serie, de las que ya hablaremos más adelante, pero que se centraron básicamente en la conceptualización de la obra, estando en cambio la dirección del título a cargo de Kazuya Tsurumaki, quien en el pasado ya estaba a la cabeza de proyectos como pueden ser Furikuri, Top Gunner 2 Die Booster o Ryu no Hasha, así como también ha trabajado junto a Anno como director en las diferentes películas de Evangelion, tanto las nuevas como las clásicas, siendo entonces su participación como director de Gekiuks algo que quisiera denotar especialmente porque un asunto que he notado que se ha esparcido por allí es el bulo de que esto lo dirigió Anno y que esta serie de Gundam es de él, siendo esto en parte un argumento muchas veces esgrimido para ir en contra del anime, cuando no es el caso, y es que, si bien este hecho no cambia lo que es la calidad de la serie como tal, o las críticas que se puedan tener hacia ella, que créanme, son muchas, me parece un poco hipócrita de algunos, en particular de ciertos supuestos fans de capa y espada, de lo que es y no es Gundam, que usen este dato falso como arma, cuando una de las razones por las cuales muchos fans de Gundam y del mundillo del mecha en general les llega a tener cierta tirria al fandom de Evangelion y en consecuencia a Evangelion como un todo es que a una parte de dicha comunidad le gusta repetir ciertos bulos falsos sobre el género mecha para ensalzar su título en cuestión. En fin, que dejando esto de lado, que sé que estrictamente no tiene nada que ver con la serie como tal, pero que me lo quería sacar del pecho, otro nombre muy relevante de la producción que podríamos mencionar es el de Yoji Enokido, quien junto a Tsurumaki y Anno se encargó de la composición de la serie, siendo, por lo que entiendo, el guionista principal de la historia y habiendo trabajado previamente junto con Tsurumaki en las películas de Rebuild of Evangelion, Furikuri y Die Booster, así como en otros títulos como son Sailor Moon Super S, Utena, Bungo Stray Dogs y demás. Clarificado todo esto, pues pasemos ahora sí a hablar de qué trata el anime como tal, porque su propuesta resulta cuando menos curiosa. Eso sí, advierto de antemano que no me cortaré con los spoilers en este video, no solo de Gekiuks, sino también del Gundam original, con la que esta serie tiene mucha conexión, así que si no han visto estas series ya están avisados. Gekiuks entonces viene a presentarse como una suerte de What If, un ¿qué hubiera pasado si?, que parte de la misma base de la serie original de Gundam de 1979, presentándonos un futuro en el que la humanidad, debido a la sobrepoblación y otros problemas, dio inicio a un proyecto de colonización espacial que consistió en construir numerosas colonias alrededor de la órbita de la Tierra para crear lugares habitables para la humanidad, siendo los diferentes cúmulos de colonias conocidos como los sites.
Infortunadamente, esta movida, que en un inicio parecía algo hecho para el bien de nuestra especie, como todo en la vida tuvo su triquiñuela, siendo que el gobierno central, conocido como la Federación Terrestre, y la gente mejor posicionada se quedaron viviendo cómodamente en la Tierra, mientras que los colonos ahora tenían que vivir luchando contra las dificultades y peligros de estar en el espacio, mientras eran gobernados por gente que veía más por sus intereses que por el bienestar de la plebe. Situación que eventualmente llevó al nacimiento de una revolución en la forma del Principado de Sion, que, con su base en las colonias más alejadas de la Tierra, se estableció como un gobierno autónomo y dio inicio a una guerra de liberación, blandiendo como arma a los Mole Suits, robots humanoides que demostraron ser especialmente eficientes en este nuevo campo de guerra que es el espacio y que les permitió ganar terreno rápidamente, dando así paso, en el año 0079 de Universal Century, el calendario por el cual se rige esta nueva era, a un devastador conflicto que sería conocido para la posteridad como la One Year War, la Guerra de un Año. El anime, pues, como tal, empieza a divergir de la cronología original durante lo que serían los eventos del primer episodio del anime original de Gundam de 1979, ya en un momento bastante avanzado de la guerra, en donde la Federación y Zeon se encontraban en una suerte de estancamiento tras haber firmado unos tratados para bajarle un poco la intensidad al conflicto después del uso de armas de destrucción masiva que dejó bastante diezmada a la población humana en general y que causó más de un desastre en la superficie del planeta. En este escenario, en el que la Federación está intentando dar la vuelta al conflicto al crear sus propios Mobile Suits, estando entre estos el Gundam de la primera serie, el cambio viene cuando, en vez de hacer que Amuro Rey, el protagonista de la historia original, se hiciera con el Gundam, este último no hiciera acto de presencia y en cambio fuera Char Aznable, el rival y antagonista de aquella historia, así como una figura clave para todo este universo y quien para este momento de la cronología era un as de Sion, el que se hubiera hecho con los mandos de la usodicha máquina prototipo, pintándola en el proceso del rojo que tanto le caracteriza. Este simple evento cambió todo el desarrollo de lo visto en el anime clásico, ocasionando, por consiguiente, que la One Year War concluya de manera totalmente distinta a como originalmente lo hacía, llevando a que de las dos fuerzas enfrentadas fueran los Zeons los que se alzaran con la victoria al final, esto tras la ocurrencia de un evento misterioso y de propiedades enigmáticas conocido como el Segnova, trayendo esto sus respectivas consecuencias. La serie entonces viene a ambientarse, más específicamente, 5 años después de estos sucesos que se nos relatan en un episodio y medio de la serie, presentando un escenario en el que la Federación se ha visto obligada a quedarse relegada en la Tierra, quedando el control del espacio bajo el dominio del Principado de Sion, los cuales, entre disputas internas y escasez de efectivos militares, no le han tenido precisamente fácil para mantener las cosas en orden, habiendo algunas colonias que se han mantenido independientes, siendo ahora sus propias naciones soberanas. Es precisamente en una de estas colonias donde inicia la historia, en el Site 6, unas colonias independientes que lograron mantener un perfil bajo durante todo el caos sucedido años atrás, logrando con esto conseguir una tensa paz, aunque sufriendo ahora de un problema de refugiados, los cuales se han hecho su espacio en la zona marginal de la ciudad dentro de la colonia, no siendo muy bien vistos y sufriendo estos bajo la discriminación de la fuerza de la ley. Es en esta colonia donde conoceremos a nuestra protagonista, Amate Yusuriha, o Machu para los amigos, una jovencita con cierta actitud rebelde y de rojiza cabellera, estudiante de secundaria y con una vida que podríamos decir que es acomodada, pero la cual, propia de un adolescente de su edad, no está precisamente conforme con su vida actual. Si bien no le hace falta nada y tiene la suerte de vivir en un lugar donde el conflicto nunca llegó, eso no evita que esté insatisfecha, sintiéndose aprisionada por el hecho de vivir en una colonia donde ni el mar ni el cielo son reales, llevando una vida sin sobresalto de emociones, teniendo una madre que, aunque vela por ella, no logra entenderla ni conectar con su hija, no pudiendo mantener una conversación seria sin que la muchacha pierda los estribos y deseando la joven conseguir una libertad que imagina podría encontrarse en la tierra. Es así pues que la chica, quien vive en esta inconformidad monótona diaria, verá cómo su vida dará un giro de 180 grados cuando, tras una serie de incidentes, conozca a Nian, una joven refugiada de no muchas palabras y en una situación por demás complicada, que haciendo lo posible por mantener un perfil bajo para sobrevivir, se gana la vida trabajando de mensajera en los bajos fondos, entregando piezas de tecnología ilegales y con la cual Machu se verá involucrada en una serie de incidentes que la terminará llevando a hacerse con los controles de un nuevo Gundam prototipo, el Geek Jux,
una máquina de apariencia peculiar equipada con un dispositivo especial llamado el Omega 6 Comu, capaz de conectar a su usuario con la máquina, dándole un mejor control sobre esta, con la cual la chica logrará salir de una situación complicada y que eventualmente la llevarán a recibir una solicitud de reclutamiento por parte de un clan de batallas ilegales de Mulsuits para que se una a ellos como la piloto del ahora robado Gikyux y con esto tenga además la oportunidad de ganar una buena suma de dinero. Si bien la muchacha en un inicio no estará muy convencida de meterse en estas batallas del submundo, pronto cambiará de opinión cuando conozca a Chuji, un joven taciturno y aparentemente un poco quemado de la cabeza, pero bastante guapo, por el que la chica no tardará en sentir una fuerte atracción y el cual, por razones para ese momento desconocidas, tiene a su disposición un Mulsuit, pero no cualquiera. El tipo, escondido en las zonas más recónditas de la colonia, guarda al Gundam de color rojo que en el pasado fuera pilotado por Char Aznable, quien se suponía desaparecido desde el final de la guerra durante el incidente del Segnova. Es así pues que Machu, viendo que el muchacho anda necesitado de dinero para pagar por cierto dispositivo que se supone que le tiene que entregar Nian y que es fundamental para el funcionamiento de su máquina, convence a los otros dos jóvenes para hacer equipo y meterse de lleno en las batallas ilegales, las cuales tienen la condición de ser en pareja, colocándose a la chica además como objetivo, debido a cierta conversación que tuvo con Chuji, el de conseguir suficiente dinero para comprarse una nave con la cual ir finalmente a la Tierra, dándose inicio a las aventuras de esta muchacha que por fin empezará a sentir emoción en su vida llena de monotonía. Infortunadamente para Machu, sus acciones prontamente la pondrán en la mira de los Sion, y es que Charlie Bull, un miembro de la fuerza de Sion que en el pasado luchó bajo el mando de Char Aznable y quien ha estado tras su sombra todo este tiempo en el que ha estado desaparecido, está también en la colonia junto a sus fuerzas y a los mandos de la Sodom, una nave que también le fue robada a la Federación junto con el Gundam, siendo Chalia el que trajo al Gikyux a este lugar y tomando el señor del bigote verde interés tanto en el Gundam rojo y el misterioso piloto del mismo como por la muchacha a la cual reconoce como una New Type, tal como él y el propio Char, humanos evolucionados con una percepción más allá de lo común y capaces de conectarse y sentirse mentalmente entre ellos, quienes en situaciones puntuales son capaces de desatar ciertos fenómenos metafísicos extraordinarios y los cuales desde su aparición han sido usados como armas, teniendo entonces Chalia sus propios planes en mente que involucran a la Guerra Fría que se está desarrollando en ese momento, y es que la paz en la que viven ahora apenas se logra sostener, existiendo detrás de bambalinas una confrontación silenciosa por el poder, repleta de traiciones y complots que de ir mal desatarán otro infierno sobre la humanidad. Partiendo entonces de lo que acabo de relatar, tenemos un anime con una historia que podríamos dividir en dos mitades bastante distintivas. La primera, que se extendería desde el primer hasta el séptimo capítulo, es en gran medida la introducción de la historia, mientras que la segunda engloba el clima de la serie, así como las revelaciones más importantes de este relato. Asimismo, el episodio 2 y la primera mitad del episodio 8 vendrían a funcionar como una ventana al pasado, en donde podremos ver de forma resumida y concisa cómo se desarrolló la One Yard War de esta continuidad, la cual, si bien por un lado nos proporcionará contexto para este mundo, también nos dejará con varias dudas planteadas que se tendrán que resolver. Establecido esto, tendríamos pues que la primera mitad del anime estaría conformada por dos frentes narrativos algo desconectados entre sí, uno protagonizado por Machu y otro por Chalia Bull, no estando realmente la muchacha al tanto de la presencia de la gente de Leoción, sino hasta ya avanzada la historia y por lo tanto no interactuando directamente con este durante la primera etapa de la obra. En esta primera mitad, por el lado de Machu, iríamos viendo el desenvolvimiento de la chica con todo el tema de las batallas de clanes, así como también el desarrollo de su relación con Nian y Chuji, conociendo, por lo menos en parte, los objetivos y circunstancias de nuestra protagonista y sus acompañantes, como también lo de algunos de los secundarios menores, como pueden ser algunos de los pilotos rivales episódicos de las batallas de clanes, que, dentro de lo que se nos muestra, resultan ser expilotos de la guerra que ahora buscan o ganarse la vida o por el contrario cerrar algún ciclo o trauma que les dejó el conflicto pasado. Asimismo, veremos las primeras experiencias de Machu con todo el fenómeno de los New Types, el cual mayormente será representado como un efecto de colores y luces bastante atractivo y normalmente referido como el Kira Kira o el Brilli Brilli, dependiendo de la traducción,
Cabe mencionar que este es una modernización de cierto efecto visual visto en los animes clásicos de la saga y que servirá como herramienta para mostrarnos cómo los personajes involucrados tienen estas conexiones mentales por medio de las cuales tendrán sus monólogos e intercambio de pensamientos, aunque ganando todo este recurso visual cierto peso argumental según avance la historia. Por su parte, en el lado de Charlie Bull, si bien en un inicio su historia parecería ir sobre cómo intenta desvelar la identidad de la para en ese entonces desconocida piloto del Geekyoux, su lado de la trama servirá más bien como medio de la serie para ver la perspectiva más política y militar de historia, pudiendo apreciar la tensa situación que se vive en ese momento del mundo, con una lucha de poder en alza entre las dos cabezas visibles del Principado de Sion, los hermanos Ginren Sabi y Kycilia Sabi, que comandando cada uno su propia facción y por medio de espionaje y complots intentarán quitar al otro del medio para hacerse con todo el poder. Esto mientras reúnen aliados e intentan mantener a raya a la Federación, causando tensiones así con sus naciones vecinas y sus ciudadanos, entre los que obviamente se incluye el Side 6, quienes no están muy felices de tener que bajar la cabeza ante los Seon simplemente por su mayor poder militar y político. Chalia en este escenario vendría a presentarse como un personaje de apariencia afable pero de objetivos enigmáticos, quien en un primer momento parece tener más interés en seguir la sombra de su antiguo líder, moviéndose así a su propio ritmo y teniendo sus propios objetivos, siendo difícil para sus compañeros confirmar si es un aliado o un enemigo. Esta primera mitad, si bien en un inicio pareciera querer dar más pantalla a lo que serían las aventuras de Machu y compañía, así como a las batallas de clanes, sirviendo estas últimas más que nada como excusa para tener algunas muy buenas escenas de combate entre mechas en esta etapa inicial de la serie, prontamente la obra terminará dando más foco a todo el quilombo político-militar de los Seon, que sinceramente resulta mucho más interesante a nivel argumental, despuntando la misma poco a poco como la verdadera trama central de la historia, dando así paso con esto al que considero es el mayor problema de la obra a largo plazo. Me refiero a la poca relevancia de nuestra heroína y sus compañeros frente a todo el conflicto que se está gestando en esta primera mitad, quedando Machu muy relegada en una historia en la que ella se supone que es la protagonista, al haber un montón de personajes y tramas que la terminan opacando en protagonismo y en el interés que son capaces de generar, y no sintiéndose la chica lo suficientemente involucrada o conectada con dicho conflicto. La segunda mitad de la historia no es que arregle mucho esto, y es que si bien la chica tiene una presencia más activa en todo lo que está aconteciendo a partir de aquí, centrándose en esta segunda mitad en mostrarnos precisamente las consecuencias de la lucha de poder establecida en la primera mitad, la serie nos termina bombardeando con tantas revelaciones impactantes sin descanso que la pobre muchacha simplemente no tiene manera de sobresalir, en particular porque para este punto como que el mismo título se ha dado por vencido en plantear de buena manera el proceder y las convicciones de la muchacha, quedando en manos del espectador conectar los puntos para entender su accionar, cosa que, cabe decir, no es difícil de conseguir con la información que nos dan, pero no dándole el tiempo que se merece a la chica para que sobresalga como la protagonista que se supone que es, y en cambio centrándose más en darle tiempo en pantalla a los elementos y personajes secundarios relacionados con todo el conflicto interno de los Seon y los New Types, así como a ciertos elementos de la trama que, por medio de la magia espacial característica de esta saga y usando al Nova como excusa, nos terminará llevando a ver cómo la historia de Geekyoux se conectará de forma inesperada con la serie original de Gundam, todo un tema bastante gordo que, si bien he de admitir resultó muy interesante de ver y como espectador te mantiene en vilo por lo que va a pasar, no logra ser explotado del todo, dando además la sensación de que el fanatismo de los creadores de Geekyoux por el Gundam original y el mundo de la Universal Century les terminó jugando en contra a la hora de implementar y desarrollar estos aspectos de la historia. Vamos, que en resumen, si bien la primera mitad de la serie tiene sus problemas, en general no me parece que esté mal y considero que presenta un ritmo afable a la hora de introducir sus elementos de la historia, pese a que podrían haber buscado de conectar más la historia de Machu y compañía con todo el tema de conflicto de Sion para que no se sintieran tan ajenas la una de la otra. Dicho esto, considero que el problema realmente viene a la hora de entrar en la segunda mitad de la serie, cuando se siente que simplemente no hay suficientes capítulos para cerrar satisfactoriamente todo lo que se está construyendo, y aunque al final de alguna forma lo consiguen, la consecuencia es que el desarrollo de los protagonistas se termina quedando a medio cocinar,
y muchas de las ideas interesantes planteadas, así como de los personajes presentados, no logran ser explotados en su máximo potencial, quedándonos con esto una serie muy entretenida, con momentos de clímax muy emocionantes y que sabe cómo mantener la atención del espectador, pero que tras su cierre te deja un poco satisfecho y no poco confuso, y con la idea de que con tan solo algunos capítulos de más para que distribuyeran de mejor manera los elementos importantes de la historia, la cosa pudo haber ido mucho mejor. Cualquiera que sepa un poco de historia de Hideaki Anno estará consciente de una característica muy importante de este señor, y es que el tipo es un pinche otaku de hueso colorado. Algunos de sus fans renegarán de esto y se referirán a él únicamente como un autor sufrido y deprimido que en su peor momento nos dio una obra trascendental e intimista que revolucionó el anime en todo y cada uno de sus aspectos, y que ahora que no está deprimido no saca nada bueno y yo no sé qué más. No me voy a meter a elaborar en esto, porque para eso ya el canal de los seguidores del Mecaposteo se sacó de la manga un video de 4 horas profundizando en el tema largo y tendido, pero el asunto innegable es que el tipo es un pinche otaku, y no solo él, todos los que trabajaron con él en sus inicios y que le han acompañado hasta ahora también son pinches otakus que, entre muchas cosas, también son fans de Gundam, y fue este grupo de pinches otakus fans de Gundam los que estuvieron a cargo de elaborar Geekjux, cosa que le ha otorgado a esta obra de una serie de características positivas y negativas muy pronunciadas. Por el lado positivo, podemos decir que un verdadero amor, dedicación e interés por hacer este producto. Lo puedes notar viendo la propia serie, pero es algo que resulta mucho más palpable si te pones a leer las entrevistas hechas a los miembros de la producción. Tanto el director Kazuya Tsurumaki como el resto del equipo creativo estaban muy emocionados con este proyecto, sacando al mismo su fibra de fan desde el primer momento, en particular cuando cayeron en cuenta de que podrían hacer algo ambientado en la Universal Century y de allí fumarse su propio fanfic en donde pudieran experimentar a placer con ciertos conceptos propios de este universo, algo que ellos pensaban que tal vez no les iban a dejar hacer, pero a lo que Sunrise, para su sorpresa, les dio luz verde. Es más, por lo que se debe entender en estas entrevistas, el propio Hideaki Anno, quien llegó a comentar que Gundam en su momento le salvó de dejar la animación, se sumó al trabajo en el momento que supo que podría hacer su propia versión de la One Yard War, siendo precisamente esa su mayor contribución a todo el proyecto, ayudando a conceptualizar la base de la obra y elaborando toda la parte de la historia centrada durante la Guerra de un Año, o sea, lo visto en los episodios 2 y 8, y después dejando a Tsurumaki y a su equipo con el quilombo de integrar esto en la historia que estaban forjando, solo participando a partir de allí para dar ideas o recomendaciones. Este fanatismo lleva a que, durante el transcurso de la obra, se ve un interés constante en querer transmitir al espectador, ya sea conocedor o no de Gundam, esta nostalgia y atractivo tan propio del Gundam original como de la saga en su totalidad, cosa que hace al echar mano de elementos y personajes propios de la saga original, buscando expandirlos y desarrollarlos aquí a su propia manera, dándoles a varios incluso una oportunidad de brillar que tal vez no tuvieron en la historia original por su papel en dicha trama o su temprano deceso. No he hecho mucho hincapié en esto hasta el momento, pero una de las características más curiosas de Geekjux es que el mismo es un festival de fanservice y referencias, principalmente hacia el primer Gundam, pero también hacia otros títulos de la saga, así como otros trabajos previos de los autores, incluso a otros títulos del género mecha. Este elemento fanservicero toma muchas formas durante el transcurso de la serie, ya sea en la forma de guiños pequeños y que solo los más quemaditos de la cabeza con la saga reconocerán, como pueden ser números de series de algunas máquinas o elementos intrascendentes que aparecen en el fondo, a cosas un poquito más palpables, como son los diseños de algunos personajes o mechas, entre los que encontramos actualizaciones de máquinas antiguas con algunos nuevos gimmicks o curiosidades, el uso de ciertos nombres o palabras claves, o ciertas tomas y escenas que hacen referencia directa a otras series existentes, siendo algunas bastante descaradas y otras mucho más sutiles. Si quieren explorar más en todo este asunto, les dejaré un link en la descripción a una lista de reproducción repleta de comparaciones entre Geekjux y otras series. Pero en fin, sin duda, el empleo más llamativo de este recurso fanservicero se ve en la aparición y participación de varios de los personajes de la serie original e incluso su secuela, Z Gundam, en esta historia, cosa que está justificada a nivel argumental por el momento en el tiempo en el que transcurre este relato, siendo de hecho uno de los puntos de interés para los fans viejos de la saga el poder ver qué ha sido de varios de estos personajes en este nuevo contexto, donde muchos de ellos tuvieron la suerte de no palmarla.
No hay mejor ejemplo de esto que el propio Shallya Bull, el cual en la serie original no pasaba de ser un contrincante episódico que era despachado por Amuro como tantos otros y con tan poca relevancia en la historia que en la trilogía de películas recopilatorias del primer Gundam ni siquiera aparecía, pero al que aquí, por lo interesante que les pareció el personaje, Tsurumaki y compañía decidieron darle una presencia estelar en la historia, profundizando en su trasfondo y motivaciones. Todo esto suena muy bonito a primera vista, y lo es, pero también tiene sus consecuencias negativas, y es lo que ya comentaba previamente. Se nota que la producción está tan interesada y emocionada por hacer brillar estos personajes, así como las historias que les acompañaban y a los elementos propios de este universo, que terminaron olvidando a sus nuevos personajes, dejándolos en un segundo plano muy marcado, en el que no se los deja destacar ni desarrollarse como es debido. Y miren, no es como que estos nuevos personajes no sean interesantes o en su base estén mal planteados, pero se les termina dejando tan de lado que incluso llega a sentirse que, si no estuvieran y los cambiaras por alguien más, la historia podría desenvolverse de manera casi idéntica y sin muchas diferencias, porque los mismos no llegan a tener un involucramiento en el conflicto central lo suficientemente relevante como para que se sientan imprescindibles dentro de los acontecimientos de la obra, dificultando además que uno, como espectador, logre sentir del todo apego por ellos. Asimismo, este elemento de fanservice a veces se siente intrusivo. Hay situaciones en particular cuando en la historia son introducidos ciertos personajes o elementos que parecieran que fueran a tener relevancia en la historia y que son presentados como tal, pero que al final solo está allí un capítulo para después desaparecer sin más, solo haciendo acto de presencia para cumplir su respectivo cameo. Un buen ejemplo de esto serían los episodios 6 y 7, cuando hacen acto de presencia un grupo de personajes venidos de Z Gundam que en un primer momento parece que se revelarán como una facción antagónica adicional, pero que solo hacen acto de presencia para incendiar un poco el avispero, siendo prontamente despachados después de esto y no volviendo a ser mencionados en toda la serie, quedando su participación un poco entredicho, porque si bien sus actos tuvieron consecuencias para la historia y nos dejó con algunas escenas bastante buenas, bien pudieron haberles dejado esa puesta en escena a algún otro personaje o facción que ya hubieran sido introducidos previamente a la historia y así aprovechar de desarrollarlos más. Otro problema que puede causar este exceso de fanservice es que, dependiendo de quién sea el espectador de la historia, la serie puede llevarle a este a sentirse un poco alienado y perdido sobre lo que sucede en pantalla, dejando en él mismo la sensación de que sí o sí requiere de ver las series previas de Gundam para poder entender esta historia debido a las constantes referencias que se hacen, cosa que considero que no es necesariamente el caso. Ya me explayaré en esto más adelante, pero por ahora diré que si bien la serie no dedica el tiempo que debería a profundizar en ciertos conceptos y aspectos de la trama, como pueden ser los New Type, los Cyber New Types, el Psychomu y demás parafernalia propia de este universo, a los cuales el anime suele dedicarles una explicación rápida y concisa, pero no muy profunda, sí me parece que te da la información mínima y necesaria para que puedas seguir la pista a la historia hasta el final. El problema está en el hecho de que te bombardea con tanta información diferente a la vez de distintas cosas y a veces simplemente cuesta seguir la pista a lo que se te presenta, complicando con esto además el poder discernir qué parte de la información que te está dando es la verdaderamente relevante para hacerle el hilo a la trama. Ahora bien, no me malentiendan, estos cameos, referencias, guiños y demás fanservice, personalmente y ya hablando como fan de la saga, me encantaron y disfruté cada uno de ellos, cosa que entiendo fue lo mismo para mucha de la gente que estuvo viendo la serie semana a semana, pero ciertamente me hubiera gustado que las implementaran de una manera que no pagara tanto a lo que se supone que eran los protagonistas y elementos originales de la historia y que todo pudiera estar integrado de mejor manera. Ahora bien, he comentado mucho sobre cómo la serie terminó opacando a sus propios protagonistas, jugándoles en contra, pero una cosa es que los opaque y otra muy diferente es que no haga nada con ellos, por lo que me parece que no vendría mal explayarnos un poco en este trío protagónico e intentar ver qué es lo que intentaron lograr con cada uno y así visualizar sus éxitos y falencias como personajes. Nuestra protagonista en esta historia es Machu, un adolescente algo disfuncional, una pequeña gremlin nativa de las colonias, la cual, si bien ha tenido la fortuna de disfrutar de una vida tranquila, con una familia que la quiere y una casa cómoda, la chica está en una etapa de rebeldía adolescente bastante palpable, en donde se le nota frustrada por lo monótono y opresivo de su día a día. El anime en sí mismo no es que dedique mucho a explorar esto,
pero sí nos deja con suficientes escenas y comentarios para que reconozcamos el disgusto de la muchacha por su vida y su anhelo de libertad. Una libertad que ella misma no parece saber en qué consiste realmente, pero que parece vislumbrar en el momento en el que empieza a pilotar el Gundam y conoce a Chuji, encontrando en estos una ventana de escape para su monotonía, desarrollando sin buscarlo una obsesión por los mismos que no le deja ver las posibles consecuencias negativas de sus actos, o por lo menos hace que no les dé importancia. Vamos, que en otras palabras, la chica tiene un caso clásico de enamoramiento pendejo adolescente, de esos que te hacen hacer estupideces sin pensarlo, enamoramiento unidireccional cabe decir, porque Chuji está en su propio mundo y como que no está muy pendiente de nada que no sea su Gundam, y la chica, aunque interesada en él, realmente nunca hace un verdadero esfuerzo por comprenderlo, quedando su relación como algo muy superficial. Un buen ejemplo de esto, de hecho, lo vemos en el capítulo 5, en una escena medio incómoda en la que mientras por un lado Chuji, quien se está muriendo de fiebre, va y se recuesta sobre su mecha para refrescarse un poco con el metal del mismo, notándosele bastante más ido de lo normal, lo cual ya es mucho decir, Macho y Nian, no pudiendo resistirse a los encantos de un bichón moribundo, enfermo y sudoroso, solo porque sí, se terminan quedando medio en bolas para hacer lo mismo y acostarse a su lado en un movimiento lleno de calentura adolescente. Esta obsesión de la chica eventualmente la termina llevando a hacer una pataleta cuando descubra que ni es la única con habilidad para pilotar el Geekyox, ni tampoco la única enamorada de Chuji, cosa que, aunada a ciertos eventos de la trama, la dejarán en una posición emocional vulnerable que eventualmente la llevarán a hacer una tontería que le arruinará la vida, cosa que de hecho le terminan echando en cara más adelante, pero de lo que la chica, sorprendentemente, no renegará ni lamentará, llegando eventualmente a cumplir una de sus metas y finalmente viéndose envuelta en una serie de incidentes que la llevarán a reenfocar sus objetivos. La chica, en su base, me parece que no es un mal personaje. Como protagonista cumple en ser un ente simpático y con cierto carisma, y su drama personal, aunque algo mundano, es comprensible y sirve como desencadenante para ciertos momentos interesantes dentro de la historia, siendo Machu, al parecer, un personaje bastante funcional durante la primera mitad de la serie. Y es que si bien, como ya comenté, el anime no hace del todo un buen trabajo para hacer que nosotros nos metamos en la mente de la muchacha y nos comprometamos con sus objetivos, mínimo nos da suficientes pistas para que podamos conectar los puntos y entender el porqué tras su forma de ser. El problema con Machu viene, al parecer, durante la segunda mitad del anime, cuando estos elementos dejan de estar presentes en la misma medida. Se supone que tras todo lo que le pasa a la chica, este sería el punto de la historia cuando Machu por fin entiende lo que hizo mal y reencamina sus metas, dejando un poco de lado su obsesión por Chuji, manteniendo su enamoramiento, pero ahora sí intentando comprender al chico y queriendo ayudarlo a conseguir sus objetivos, al tiempo que ayuda a otros. Pero la serie simplemente no nos otorga ni el tiempo ni de las escenas suficientes para que nosotros podamos sentir este cambio como una evolución natural del personaje, echando en falta algún momento de introspección por parte de Machu de cara hacia el final de la historia en el que veamos cómo ella pone en orden sus ideas, o alguna escena en la que la veamos interactuando con otros personajes para que por medio de esto logre alcanzar este crecimiento personal, cosa que la verdad siento que pudieron haber hecho fácilmente porque para este punto de la historia ya la chica ha cruzado caminos con Charlie Bull y por ciertas escenas logra verse que se desarrolló en poco tiempo cierta relación de mentor y alumna entre ambos que hubiera sido una buena base para este desarrollo, aunque infortunadamente y nuevamente la serie no profundiza mucho más en esto, y créanme que esta es una de las cosas que no le perdona al anime, que no nos dieran por lo menos un capítulo centrado en Machu interactuando más con Chalia y la tripulación del Sodom, y es que, además de que es algo que me hubiera gustado ver, siento que le hubiera venido de maravilla al personaje de cara al clima de la historia para dejar más en claro sus convicciones y que la misma se sintiera como un personaje más orgánico. En fin, que en otras circunstancias me parece que Machu hubiera podido ser una muy buena protagonista, tal vez no tanto por un tema de desarrollo, pero sí por simple personalidad y carisma. Desafortunadamente Geekyox falla en hacer que logremos crear una verdadera conexión con ella. Pasando ahora a Nian, ella vendrá a funcionar como un contrapunto para Machu, en el sentido de que han llevado vidas completamente distintas. Es una chica a la que la vida no la ha tratado bien y que ahora, siendo una refugiada sin familia ni ningún apoyo, intenta hacer lo posible para mejorar su situación, ganándose la vida como puede pese a todo lo que tiene en contra, siendo una joven deseosa de afecto por parte de otras personas, pero que, nuevamente por su situación, le cuesta confiar en los demás porque sabe que la podrían traicionar y que cualquier movimiento en falso
tiraría al piso lo poco que ha construido, viéndose obligada a mantener un perfil bajo y a mantenerse alejada de la fuerza de la ley que tratan a los suyos como basura. Es en este punto de la historia cuando conoce a Machu y Chuji, presentándosele la oportunidad de mejorar su situación gracias al dinero de las batallas entre clanes, a la vez que empieza a forjar un lazo con sus dos compañeros. Pero esta ilusión de que todo empieza a ir a mejor para ella se cae cuando en un intento de ayudar a Machu termina recibiendo su desprecio, la rabieta de la que ya les hablé antes, cosa que empeora cuando ambas caen en cuenta de que gustan del mismo chico, dando paso esto a una serie de eventos en los que, tras intentar traicionar a Machu en un momento de estrés y con su vida en juego, se ve separada de sus compañeros y queda a la deriva, cosa que la termina llevando a aceptar la primera mano de ayuda que le dan, lo que la pondrá en una situación extraña donde empezará a obtener lo que estaba buscando, pero dejándole en una posición peligrosa en donde no es más que un mero instrumento para una figura de poder, cosa de lo que ella misma parece estar consciente, pero a su vez no parece que le importe, y lo cual eventualmente ocasionará que la chica lleve a cabo una masacre sin quererlo ni buscarlo. Nian es una joven sin nada que se mueve por el mero objetivo de sobrevivir. No es malvada ni maliciosa, solo quiere una vida mejor y recibir el afecto que se le ha negado, pero la situación en la que está no la deja con muchas opciones, por lo que solo le queda ir hacia adelante con lo que le aparezca enfrente sin saber qué esperar del resultado, cosa que a la larga termina siendo desastroso tanto para ella como para otros. Como personaje, Nian me parece interesante, pero su tratamiento por parte del anime es incluso peor que el de Machu. Su base como una refugiada de infortunio solitaria queda bien establecido en pocas escenas, pero a partir de allí puede llegar a ser mucho más difícil de discernir su línea de pensamiento a momentos, al punto de que la propia serie te lo tiene que gritar a la cara por medio de un diálogo entre ella y Machu en el combate final. Siento que más trasfondo para el personaje no hubiera venido mal, algún pequeño diálogo o conversación que ahondara un poco más en lo mal que lo ha pasado y lo mal que lo lleva actualmente. Además, que su eventual obsesión por Chuji, que termina siendo una de las cosas que la mueven durante el clima de la historia, así como su relación de amistad con Machu, hubiera tenido más peso si simplemente durante los primeros episodios de la serie hubieran hecho más en mostrar cómo estos tres interactuaban juntos y se formaba un lazo más profundo entre ellos, y tras su separación nos hubieran podido dejar más tiempo para ver cómo esto afectó de manera emocional a la chica. Nuevamente, como con Machu, si te pones a echar cabeza, no es demasiado difícil unir los puntos, pero la serie te da tan poco tiempo para hacerlo y digerirlo correctamente entre tantas cosas que pasan a la vez y de manera tan rápida que a la final es muy fácil perderse con el personaje. Finalmente, para completar el grupo, tenemos a Chuji, al parecer el peor personaje del trío, y es que, a diferencia de las otras dos, que pese a los problemas que tienen, se nota que hay una construcción tras de ella y un intento de hacer algo con sus personajes, Chuji a grandes rasgos es poco más que un plot device, una herramienta de la trama que está allí para desencadenar ciertos eventos, pero que como personaje realmente no funciona a ningún nivel. Inicialmente nos los presentan como este joven New Type de cara bonita, que por su forma de ser, más parece que estuviera drogado 24/7, con una actitud casi que anestesiada que bordea lo sobrenatural y lo desconectado, y el cual viene a tener este papel como de personaje místico, que no entendemos en un primer momento, pero que sabe mucho más de lo que aparenta. Y en parte esto se cumple, pero de muy mala manera, no teniendo el chico ningún desarrollo como personaje durante la mayor parte de la serie, apenas esbozando una verdadera personalidad, más allá de pasársela diciendo que el Gundam le habla, solo funcionando como un guardián de varios de los misterios de la historia y como interés romántico de las chicas, por las que, como ya he dicho, no parece tener ningún interés, pero no llegando el chico a tener relevancia argumental en prácticamente nada de lo que sucede sino hasta ya llegado el último par de capítulos de la obra, cuando, tras una serie de revelaciones y giros argumentales, descubramos finalmente sus objetivos, pero a la vez nos quedemos con aún más dudas de quién era el muchacho realmente, el cual terminó quedando relegado un elemento mágico místico de la trama más que a otra cosa. Obviamente, con la info que se nos da, hay teorías de quién puede ser el chico realmente, pero son eso, teorías. Dentro de la propia serie, el muchacho es poco más que un misterio que está allí para que pasen cosas. Todos estos problemas con Chuji hacen además que otro de los puntos de la serie también pierda mucha fuerza, y me refiero al triángulo romántico que se forma entre Machu, Nian y el chico, el cual, si bien se justifica por el enamoramiento pendejo de Machu y la necesidad de Nian por afecto, el hecho de que el muchacho sobre este asunto ni pendiente de nada, como que no ayuda a darle peso a todo este drama que intentan pintar como algo importante, pero del que al final uno como que no se lo termina de tragar del todo.
Ahora bien, pasando a hablar ahora de los secundarios, la cosa está mejor, pero tampoco es para echar cohetes. Y es que, si bien son pocos los que realmente logran destacar, la mayoría del elenco, fuera de las protagonistas, sí llegan a sentirse como elementos más integrales dentro de la trama, al estar la mayoría involucrados en el conflicto político-militar de turno. Como puede que ya haya dejado claro, el caso más obvio de esto sería Charlie Abul, quien fácilmente se eleva como el personaje más atractivo e interesante de toda la historia, sintiéndose en muchos casos más protagonista que los propios protas debido a su relevancia en pantalla. El tipo, ya solo por su personalidad, llama la atención, pero su involucramiento en todo el tema de la lucha de poder de los Sions, aunado a sus habilidades de combate en Mobile Suit, así como su conexión con Char Aznavour y en consecuencia con las escenas ambientadas en el pasado, lo terminan posicionando como un personaje del que quieres conocer mucho más, cosa que el anime de hecho termina haciendo en cierto momento. Otro personaje de interés sería Kycilia Sabi, otro más de los personajes retornados de la serie original, que tampoco sale muy bien parada de la misma y ya que se posiciona como una antagónica de cuidado, más por su influencia y astucia que por sus habilidades de combate, y teniendo su buen peso en la historia hacia los compases finales de la serie, al ser una de las contendientes principales en la trama de ilusión. Además, Geekjux le da un giro curioso al personaje al hacer que, a diferencia de su contraparte original, esta sea una New Type, dándole con esto algunas interacciones y matices interesantes. Char Aznavour también regresa para esta historia, aunque su relevancia se ve confinada mayormente a las escenas del pasado cuando nos relatan el cómo aconteció la guerra, donde, aunque de manera resumida, podemos apreciar su carisma como personaje y sus habilidades de pilotaje. Ya durante el desarrollo de la historia principal podemos llegar a ver un poco más de él, y si bien el tipo aún sabe cómo robar las escenas en las que aparece, lo cierto es que no despunta tanto, habiendo para este punto de la historia otras cosas de las que estar pendiente, no teniendo presencia el personaje, sino hasta los compases finales de la historia. Sinceramente, Char en esta serie no tiene mayor desarrollo y su presencia tiene su peso en ser uno de los justificantes narrativos para todos los cambios de esta continuidad, así como su participación en el misterio del Segnova, que en un primer momento se presentará como la excusa para tener al personaje fuera de escena durante buena parte de la historia. De allí en más, lo que tenemos es un puñado de secundarios menores que, aunque con poca presencia, logran destacarse de alguna manera, ya sea por algún rasgo de su personalidad, por diseño o porque tuvieron la suerte de tener alguna buena escena de combate. Desde Anki, la líder del clan que recluta a Macho al inicio de la historia y la cual se nota como una mujer de carácter, pese a que al final del día poco o nada hace dentro de la historia, pasando por Xavier, un soldado bonachón y el primer piloto del Geekjux que se mantendrá yendo de aquí para allá durante toda la serie, viéndose involucrado en toda la lucha de poder dentro de Loción, hasta llegar a personajes como Deus Murasame o Chico Tsugai, que, si bien mucha relevancia no tuvieron, palmándola bastante rápido, nos dieron buenos combates y sus diseños fueron lo suficientemente atractivos como para dar paso a una legión de fans que no tardaron en rendirles tributos a punta de fanarse, e indignarse y deprimirse cuando se dieron cuenta de que sus waifus no aguantaron más de 1 o 2 episodios en pantalla. Ahora bien, hay un personaje más del que quiero y necesito hablar, pero advierto que a partir de aquí habrá spoilers sobre la revelación más importante de la serie y el final de la misma, por lo que están advertidos. Entre todos los personajes que vuelven del Gundam original, muy posiblemente uno de los que más levantó expectativas y generó más revuelo, pese a que el mismo, tal como Chuji, funcionó más con un plot device que con un personaje en sí mismo, fue el de Lala Sune. Para quien no la conozca, Lala en la serie original fue un personaje sumamente relevante, especialmente para lo que fue la relación y rivalidad entre Amuro Rey y Char Aznavour. La joven se trató de una New Type bastante poderosa, originalmente enamorada de Char, pero la cual también terminó forjando una relación profunda con Amuro, más la cual tuvo un final desafortunado al salvar al enmascarado de un ataque mortal por parte del Gundam, que obviamente terminó dejando cicatrices emocionales en los dos hombres que nunca sanaron del todo y que solo exacerbaron su rivalidad a futuro. Dicho esto, el elemento místico mágico espacial de Gundam permitió a la misma volver repetidamente con fantasmas y brillitos en ciertos momentos futuros de la historia para contactar en ciertos momentos con nuestro héroe, siendo con todo esto un personaje muy relevante para el universo de Gundam y para toda la mítica de los New Types. Ahora bien, la Lala de Geekjux
como muchos de sus otros pares de esta continuidad, se nos presenta como un personaje muy diferente, quien, a diferencia de su contraparte, no tuvo la oportunidad de conocer a Char ni de morir por él. Dicho esto, cuando Machu, en cierto momento de la historia, guiada por lo que eventualmente sabremos que es una fuerza mayor, entra en contacto con la chica, la misma nos dará paso a la gran revelación de la historia. Esta Lala tiene sueños de otras realidades, en donde otras versiones de ellas fallan una y otra vez en su intento de salvar a Char en su confrontación contra el Gundam Blanco. Sueños que, si bien no se han cumplido hasta ahora, mantienen a esta Lala en un estado de espera y melancolía, con la esperanza de algún día conocer a Char y, si es necesario, dar la vida por él, como una muestra de amor incondicional hacia este hombre que solo conoce de sueños. Esto, en un primer momento, no parece más que un pequeño guiño, una referencia a un multiverso del Universal Century que, si bien como tal no está establecido, digamos que existe con eso de que hay historias puntuales de la franquicia que tienen diferentes versiones de sí misma en diferentes medios que no son necesariamente 100% compatibles entre ellas, o también por la existencia de obras ambientadas en este universo pero con una canonicidad dudosa. Dicho esto, no hacen falta más de un par de minutos en el mismo episodio en el que se nos presenta dicha idea para tirar por el suelo esto de que es una referencia y ya establecer de forma contundente, por lo menos para lo que concierne a Geeklyux, la existencia de un multiverso, cuando resulta que en el fondo del mar nuestros personajes encuentren una nave espacial, y no cualquiera. El vehículo en cuestión es el Helmet, un Mobile Armor con un diseño venido directamente del primer Gundam, que en aquella serie era la nave de combate de Lala, y que explícitamente se nos dice aquí que es algo venido de otro mundo y que apareció en esta realidad años atrás durante la guerra de un año, mostrándonos además que dentro del mismo hay una chica en un estado de letargo protegida por una suerte de barra de energía, chica que obviamente es Lala, pero no la Lala que Macho acaba de conocer, sino una Lala venida desde el otro lado, desde más allá del Kira Kira que ya mencioné previamente, estableciéndose entonces estos brillitos New Type como algo más que solo un recurso visual. Esta revelación obviamente abrió todo un mar de posibilidades dentro de esta historia que no tardó en consecuencia en desatar más de una teoría loca sobre qué significaba esto y cómo podía explicarse, teniendo que aguantarnos hasta el capítulo final para poder conseguir respuestas que además dieron paso a una confrontación final por demás curiosa e inesperada, de la que cabe decir supieron construir bastante bien de cara a presentarnos un clímax final emocionante, particularmente si ya eres fan de la saga, pero que a su vez hizo que esta historia que ya se sentía algo saturada con elementos argumentales lo estuviera ahora incluso más, haciendo que todo el tema del conflicto de Sion, que había opacado a los personajes principales, ahora se terminaba viendo opacado por todo este tema multiversal que atenta con la existencia de este mundo. No voy a mentir, en su momento, si bien todo este tema de la revelación de Lala y el Helmet me emocionó bastante, no siendo algo que me esperara, también me preocupó un poco por lo que esto podría significar a futuro para Gundam en todo, y es que, si bien como ya comenté, todo este tema del multiverso de cierta manera ya existe dentro de la franquicia, no solo por lo ya mencionado anteriormente, sino también por la existencia de los universos alternos de Gundam, ya saben, todas estas historias que son parte de la franquicia, pero que no pertenecen a Universal Century, sino que son parte de sus propios universos y continuidades independientes, lo cierto es que, salvo por productos muy puntuales, como son algunos videojuegos y demás, los mismos nunca se han conectado de manera canónica. Lo más cercano sería Tour a Gundam con todo el tema de la Dark History, pero ese es un caso muy especial, que a la hora de la verdad tampoco andó como tal en esta temática, siendo más bien algo anecdótico, no siendo entonces el asunto del multiverso algo realmente relevante para esta saga, pero esta movida que estaba haciendo Geeklyux hacía peligrar esto, y personalmente no me gustaba mucho la idea, porque, por un lado, no me parece que es algo que le haga falta a Gundam, y por otro, toda esta temática, además de algo trillada para las fechas en las que nos encontramos, suelen tener la mala costumbre de complicar en demasía este tipo de franquicias tan grandes de manera innecesaria, además de los problemas e incongruencias que esto puede provocar en sus historias. Por suerte y felizmente, parece que todo este asunto solo se quedará como un simple coqueteo con el tema, y es que, dentro de la propia historia de Geeklyux, al final todo este asunto termina quedando bastante contenido, ni siquiera llegando a conectar realmente con el universo de la serie original de Gundam, pese a lo que aparentaba en un inicio, dejando en claro que la Lala viajera de universos que se nos presenta no es la misma de la historia original, sino otra de un mundo ligeramente diferente, dejando con esto claro que hay una línea que no pretenden cruzar. Eso sí, pese a que todo este asunto de Lala y el multiverso nos dejó con algunos momentos de bastante expectativa y emoción, sinceramente creo que Geeklyux hubiera ganado más de simplemente prescindir de ellos y centrarse más bien en contar la historia que está construyendo, y que,
pese a sus fallos, me parece que es lo suficientemente interesante para mantener la obra. Fue una edición que le metió una carga innecesaria a los compases finales de un anime que de por sí ya estaba saturado y que, aunque emocionante, tampoco creo que fuera imprescindible para lograr una conclusión atrapante. Ahora bien, hablando un poquito sobre lo que fue el final de la historia como tal, tengo que decir que si bien todos los problemas que cargaba la serie le evitaron ser todo lo satisfactorio que pudo haber sido, en general me parece que por lo menos para lo que fue la obra, estuvo bien. Lo que fue la batalla final contra el boss de turno, que se nos presentó como una encarnación del abuelito Gundam venido del universo, el RX-78-2 en persona, estuvo entretenida con una pelea dinámica entre el anciano en contra del robot protagónico de turno y su unidad hermana con colores del EVA 01, el Gifrit, que supo despuntar de buena manera, metiendo sus buenas referencias a The End of Evangelion por en medio, a la par de algunos guiños pequeños que parecían venidos de GT Robo y Toonbine. Sinceramente, por el lado de la acción, no tengo quejas con este combate. Dicho esto, a nivel argumental, la cosa estaba medio, y es que, si bien por un lado esta batalla es la conclusión de todo este tema de la otra Lala, el multiverso y el cómo Chuji se relacionaba con todo esto, por otro lado, también significó el cierre de todo el drama personal que se venía desarrollando con Machu, Nian y el muchacho, que como ya he dicho repetidas veces, fue tan mal llevado que para este punto resultaba lo menos interesante del paquete. Así que, si bien por un lado me gustó el cierre que le dieron a Lala y las referencias y apariciones inesperadas que hubieron por allí, por otro, todo lo que tuvo que ver con los protas fue bastante y falto de intensidad por la poca construcción que se les dio. Paralelamente a esto, también daba fin a toda la trama de la lucha de poder de Loción, los planes de Chalia en todo el asunto, así como lo que fue la reaparición de Char. En general, esta fue la parte de la historia que más me interesó a lo largo de la serie, y el cierre de la misma, pese a lo tumultuoso de la presentación, no estuvo mal, entregándonos muchos paralelismos y referencias al final del primer Gundam, así como algún que otro guiño a la película del contraataque de Char, ofreciéndonos también sus buenos combates. Dicho esto, la misma no solo perdió presencia frente a la otra trama que se desarrollaba en paralelo, sino que además todo lo que sucedió para este cierre se dio tan rápido, con una cosa aconteciendo tras otra sin descanso, que personalmente no la disfruté tanto como me hubiera gustado. Definitivamente esta es una de las cosas por las que me hubiera gustado que tuviéramos más capítulos para que lo desarrollaran mejor y dedicarle toda la importancia y el tiempo que merecía. Adicionalmente, tras los combates finales, tuvimos un pequeño epílogo viendo que fue de los personajes que, si bien me gustaron y algunos hasta me tocaron el corazoncito, como puede ser lo último que vimos de la Lala de este mundo, nuevamente me hubiera gustado que lo desarrollaran más, particularmente aquello que tenía que ver con la futura líder de Loción, así como el destino de Machu y Nian y la relación de la primera con su familia. En general, pese a los problemas, mi percepción del final se inclina a ser positiva, siendo la única cosa que realmente no me gustó de la conclusión el que, a la final, la identidad de Chuji quedara en un misterio envuelto en un enigma, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo con que la gran pregunta del final de Geek Jukes definitivamente fue ¿quién carajo será Chuji? Pasando ahora a hablar de lo que sería el apartado técnico de la obra, en general puedo decir que estoy complacido con lo que me encontré en Geek Jukes. Por el lado de los diseños de personaje, nos encontramos con que el encargado fue Take, artista mejor conocido por su laburo dentro de los juegos de Pokémon Sol y Luna, así como Espada y Escudo, donde se encargó de diseñar a muchos de sus personajes. Su participación en Geek Jukes, si bien trajo algunas críticas de que los diseños se veían algo aniñados o pokémonescos, personalmente me gustaron y considero que fue una buena elección, dándonos a unos personajes de aspecto bastante atractivo, estilizados y con personalidad que en general considero lograron hacer su trabajo de llamar la atención del público, además de que los mismos resultan bastante expresivos y reconocibles. Cabe decir además que el equipo a cargo me parece que hizo un buen trabajo para hacer que los diseños clásicos de los personajes venidos del Gundam original se integraran de buena manera con los diseños de esta nueva serie, pudiendo notarse la mayoría del tiempo cuando un personaje era del primer Gundam y cuál era original de Geek Jukes, pero aún así no sintiéndose raro al verlos interactuar juntos en pantalla, aunque eso sí, ciertos personajes necesitaron de algunos retoques, unos más que otros, siendo el caso más extremo el de Chalia Bull, cuyo diseño
diseño fue rehecho desde cero, aunque sinceramente para su caso particular creo que fue la mejor opción, porque ahora el tipo sí parece de su edad, rondando los 30 años, y no el viejo de 50 o 60 que aparentaba en la otra serie. Con respecto a los diseños de mechas, aquí entramos en un terreno más polémico. La serie tomó la decisión de hacer un rediseño completo a toda la estética de los mechas del Universal Century, poniendo a la cabeza de este cambio a Ikuto Yamashita, diseñador mecánico mejor conocido por su trabajo en Evangelion, pero que también ha laborado en proyectos como Nadia, The Secret of Blue Water, Gun Buster o Gigantic Formula, y que en el pasado de hecho llegó a laborar en su propia versión de los diseños del Sazabi y el Nu Gundam de la película El contraataque de Char, uno de los cuales por cierto tiene una pequeña aparición en la serie. En fin, que el señor tiene un estilo muy particular en su forma de diseñar mechas que obviamente trasladó esta serie y que digamos, por lo menos en un primer momento, no dejó la mejor impresión. Personalmente, cuando anunciaron la serie y dejaron ver las primeras imágenes del diseño del Geekjux, estaba más extrañado que otra cosa. El diseño del Geekjux, si bien no me encantaba, tampoco me disgustaba, y ya viendo la serie, esta percepción no cambió mucho. Definitivamente se ve mejor en movimiento dentro del anime que en la hoja de personajes, pero tampoco es que sea una maravilla a nivel estético. Dicho esto, eventualmente, tal y como me pasó en su momento con el tour a Gundam y su mostacho, le terminé agarrando el gusto más temprano que tarde. La verdad, más que el diseño en sí, creo que el problema del mecha viene por su paleta de colores y la distribución del mismo, que no es el más atractivo, y es que solo hace falta ver a su unidad gemela, el Gifrit, el cual solo cambia el diseño de la cabeza y echa mano de la paleta de colores de la unidad EVA 01 de Evangelion, para ver que la cosa puede cambiar bastante solo con una mano de pintura. Más polémico resultó ser el rediseño del Gundam clásico de la saga, el RX-78-2, el cual tras pasar por las manos de Yamashita, ahora parece que está anémico y en los huesos. Personalmente no es un diseño que me guste mucho, e incluso tras verlo dentro del anime no me terminó de convencer de todo. Dicho esto, y tal como sucede con el Geekjux, siento que el problema es mayormente la distribución de sus colores, porque ni bien Char se hizo con la máquina y la pintó al completo de rojo, su apariencia a mi ver mejoró mucho. Asimismo, durante los primeros episodios, llegamos a ver al RX-78-1, la unidad hermana del Gundam, que ya solo con una paleta de colores y diseño de cabeza diferente, logra verse bastante mejor a mi parecer, aunque aún con esto, definitivamente está bastante lejos de ser un diseño de mecha que me encante. Ya saliendo del radar de los Gundam protagónicos, la verdad es que la cosa a mi ver mejora mucho a partir de aquí. Tenemos rediseños como son los de los Zakus o el Gunkano, que me gustaron bastante y los encuentro muy atractivos. De hecho, prefiero mil veces este Gunkano que el de la serie original. Por otro lado, tenemos algunas máquinas que a primera vista no parecen muy diferentes a las de su contraparte originales, pero que presentan gimmicks que le dan un segundo aire, como es el caso del Psycho Gundam Mark II, que si bien en su versión original del Z Gundam ya era una monstruosidad, aquí con sus ataques de rayos multidireccionales remora un poco al Godzilla de Shin Godzilla, sintiéndose bastante imparable. Además tiene un modo raro en el que separa su armadura del cuerpo principal, convirtiéndole en un arma tipo funnel que está curioso. Otro ejemplo de esto sería el Kikeroga de Charlie Bull, la versión de Geekjux del Brawl Bro, el Mobile Armor, pilotado por el bigotudo en el anime original de Gundam, y que aquí además de su nombre diferente, que por lo que entiendo fue tomado de un mecha desechado que originalmente se tenía planeado que apareciera en el Gundam del 79, presenta como particularidad el que la nave en cuestión es una especie de capullo o coraza que oculta una máquina humanoide de apariencia curiosa. Como diseño no es que me guste mucho, pero es creativo, y durante la serie Charlie se las arregla para demostrar lo amenazante que puede ser. Finalmente tenemos el caso de algunos robots que son actualizaciones o variaciones de otros que aparecieron en la serie clásica, como es el caso del Edge Gian, pilotado por Xavier, que vendría a derivar del Gian original, una máquina que sinceramente nunca me gustó mucho, pero con esta nueva versión, cuando está armado con su nazi y escudo, se ve hermoso. También está el Gelgoku, que pese a su nombre no se parece en nada al Gelgoku original, y en cambio es más bien un GM, pero que terminó con esa apariencia por los cambios en la línea de tiempo. Obviamente hay algunos otros mechas más, pero creo que estos son los que valen la pena mayor mención y los que más llamaron mi atención. Con respecto a la animación, tampoco tengo quejas. Cuando se trata de los personajes, la animación de los mismos es en general competente y agradable a la vista. Dicho esto, tampoco podría decir que la misma es una animación estelar. Vamos, que el anime se ve bien, pero más que por la animación, diría que destaca por su diseño de personajes y lo expresivos que son estos. Asimismo, su trabajo de fondos y uso de efectos visuales y demás es por demás competente, destacándose más que nada el ya mencionado efecto del Kira Kira, que llama bastante la atención cada que aparece. Ahora bien, cuando hablamos de los mechas y las escenas de acción, la cosa cambia totalmente. Esto es algo en lo que Gundam rara vez falla y la gente de Kara supo hacer un gran trabajo.
Aquí fue Seon Kim, el diseñador mecánico encargado de tomar los diseños de Yamashita y ajustarlos para el anime, así como el director en jefe de animación de mechas, el que ayudó a brillar a esta serie, presentándonos la misma muy buenos combates entre mechas y coreografías de batalla entretenidas y emocionantes de seguir. Sinceramente, de todas las quejas que se pueden tener de este anime, definitivamente la acción de robots gigantes contra robots gigantes dudo que pueda ser una de ellas, y es que cada Mobile Suit o Mobile Armor que apareció con la intención de pelear tuvo su buena puesta en escena. Mi única queja con todo el tema de las batallas realmente no es con la animación como tal, sino con lo poco que sentí que brilló el Jux, y es que la máquina, aunque tiene sus momentos de gloria, en especial durante la batalla final, la verdad que sentí que merecía más espacio en pantalla para demostrar de lo que era capaz, porque como Gundam protagonista que es, como que termina destacando más bien poco. Pasando ahora a hablar de la música, el anime se presenta con un opening bastante potente y pegadizo llamado Plasma, autoría de Kenshi Yonezu, el cual viene acompañado de unas visuales atractivas que, como todo en esta serie, tiene sus referencias por aquí y por allá a los openings y endings de otros animes de Gundam. El ending, por su parte, lleva el título de I Don't Care y fue interpretado por la cantante y VTuber Hochimachi Susei de la agencia Hololive, siendo una canción tal vez no tan memorable como el opening, pero sí bastante agradable y movida. Vamos, que en general ambos temas son cumplidores y es música que fácilmente escucharía sin problemas de manera separada al anime, particularmente el ending, el cual mientras más escucho, más me gusta. Ahora, hablando del OST en sí, diría que es competente pero no necesariamente memorable, y es que aunque no tenga quejas del mismo, haciendo correctamente su trabajo de ambientar, teniendo incluso varios temas cantados, no podría decir que haya entregado ningún tema que se me quedara pegado en la cabeza, por lo menos en cuestión de tonadas nuevas, y digo esto porque una de las características más llamativas del título en este apartado es el empleo de temas del soundtrack de los animes clásicos de Gundam en ciertos momentos. La primera vez que vemos esto, y en donde más se nota, es en el segundo episodio cuando vemos los eventos de la One Yard War y en consecuencia deciden hacer uso del OST de la serie original, soundtrack que, según va avanzando el capítulo, va cambiando, entrando así poco a poco más en tono con el soundtrack normal de Geekjux, siendo una forma curiosa de representar este cambio en la continuidad de la misma que se está sucediendo. Tras esto y según avance el anime, este recurso será utilizado otra vez con diferentes motivos, como tal con T3, pero igual hubo más y no me di cuenta. Uno es con la aparición del Psycho Gundam, el cual propio de la amenaza que representa, viene acompañado del tema de batalla de los Titans de Z Gundam. Ya después, hacia el final, como cierre del penúltimo capítulo, en una escena de cliffhanger sinceramente tremenda, tendremos la oportunidad de escuchar el tema Beyond the Time de TM Network, canción principal de la película de Charge Counter Attack y que también fue usada como uno de los openings de la versión televisiva de Gundam The Origin. Y ya, durante el último episodio, también llegaremos a escuchar el tema Beginning de Daisuke Inoue, tema que se escucha originalmente en la tercera película recopilatoria de Gundam, así como en Gundam Unicorn. Como dato extra, este tema de Beginning en la tercera película recopilatoria suena precisamente durante la escena de la muerte de Nala salvando a Char, por lo que el hecho de que la película de Geekjux precisamente se llame Beginning hace conexión con este suceso, dando desde ese momento pistas sobre lo que se vendría más adelante. Pues bien, ahora toca hablar un poco sobre algunas de las críticas que recibió la serie durante su emisión, principalmente aquellas venidas desde cierta parte del fandom de Gundam. Como ya he dejado claro durante toda esta reseña, me parece que la serie tiene muchas flaquezas por demás notorias, tanto como anime de Gundam como si hablamos de ella como una historia independiente. Dicho esto, siento que ciertos comentarios que hay por allí catalogando a Geekjux como lo peor que ha parido la franquicia, el peor Gundam de la vida, una serie sin alma ni personalidad, entre otros adjetivos más, están bastante más, y en muchos casos se nota que viene más de un resentimiento hacia los trabajos anteriores de los involucrados en esta obra y no tanto desde la perspectiva de intentar hacer una crítica o queja a la serie en condiciones, mientras que otros parecen venir de cierta parte de la fanaticada que simplemente no pueden aceptar algo medianamente diferente, cosa que cabe aclarar, no es que sea nueva en esta saga. Yo aún recuerdo que cuando me metí en este mundillo de mechas y niños cometiendo crímenes de guerra, lo que se estaba emitiendo en esa época era Gundam W y las quejas sobre que era otro Gundam Wing o que la serie se fue a la verga porque metieron aliens en la franquicia está a la orden del día,
Que por cierto, me pregunto qué pensará esa gente ahora que ya nos metieron Alien Furros en la saga y que por allí sacaron recientemente un manga que va precisamente de un Gundam peleándose en contra de una invasión alienígena. El asunto es que esto sucede siempre que sale un nuevo Gundam, gente llevándose las manos a la cabeza por cualquier tontería, como si fuera el fin del mundo, en particular si es un universo alterno, o, bueno, como es el caso en particular de Geek Jukes, un Universal Century alterno. Puedo comprar estas quejas de no querer grandes cambios si nos referimos a los animes del universo principal, por el temor de que la caen con alguna fumada mal implementada, pero eso en estos universos alternos como que vale pito. Justamente la idea con estos es que se puede experimentar a placer sin que haya consecuencias, porque nada de lo que sucede en ellos afecta al universo principal, y al final muchas de estas series que son tan mal vistas en un primer momento, con los años terminan siendo muy queridas o aportando ideas interesantes para emplear en otras obras a futuro, por lo que no entiendo tanto el ahora mismo recelo y manía porque todo sea lo mismo. Que miren, que si esto fuera otra saga, por ejemplo Macross, donde solo hay un par de producciones animadas nuevas cada década, lo entendería, porque la franquicia nos tendría pan y agua, pero Gundam últimamente está que saca mínimo 2 animaciones nuevas por año, así que no veo por qué tanto recelo por cada cosa nueva que intenta hacer algo diferente y que no afecta a la continuidad principal. En fin, si bien intento no descartar estas críticas, porque de algún lado vienen las quejas, y no dudo que habrá gente que las fundamente de buena manera, el que muchas veces parezcan venir de fans ardidos que parecen solo querer odiar la serie por odiarla, a veces, incluso sin siquiera haberla visto, ya sea por quien participó en ella, porque detestan todo lo que no sea uso original, o porque vengan traumados de la bruja de Mercurio y se aterren por el simple hecho de que hay una chica de prota, y que en consecuencia, de manera ridícula, vean en menos a cualquiera que sí les guste, solo me lleva a no intentar hacerle demasiado caso, en especial cuando también hay gente que se molesta de que estas series traigan fans nuevos a la saga. Y bueno, para ir cerrando este segmento, y dirigido específicamente a aquellos que tienen el mojón mental en la cabeza de que Gundam se está muriendo y que por eso tiene que hacer movidas desesperadas como meter lesbianas o buscar al director de EVA para revivirla, obviando estos comentarios el que Gundam es la segunda IP más productiva de Bandai, al punto de que incluso tienen problemas para cubrir la demanda de los Gunplas que venden, y que ni bien acabó Geek Jukes ya anunciaron otra producción más para finales de este año con la segunda película de Hathaway. Solo les digo que si Gundam no se murió cuando la convirtieron en Dragon Ball, no se murió cuando la hicieron una historia de terroristas bichones, no se murió cuando hicieron un romance post-apocalíptico que quedó pocho por el bajo rating, no se murió cuando le dieron al Gundam un mostacho e hicieron que lo explotara un albino andrógino con piel de tono humilde, no se murió cuando le hicieron un live action mierdero, no se murió cuando lo volvieron una telenovela adolescente, no se murió cuando metieron aliens, no se murió cuando hicieron que todos los personajes parecieran tener 10 años, no se murió cuando lo dieron Medabox, no se murió cuando algún genio pensó que este pendejo rubio sería un buen villano, y no se murió cuando metieron lesbianas, no se va a morir ahora porque le hicieron una nueva referencia. Gundam solo va a morir el día en el que deje de vender plástico. Y miren, ya sinceramente y de manera puramente personal, estos últimos universos alternos de Gundam puede que la hayan pifiado bastante. De hecho, casi todos los universos alternos de Gundam la pifiaban bastante. Es casi que una regla no escrita de esta franquicia. Pero tanto Geek Jukes como We From Mercury y otras cosas como Bull Divers y Red Eyes, e incluso Sith Freedom, que conste que yo así la veo de reojo porque no me gusta mucho, con todos sus problemas me han generado más expectativa y emoción que la mayoría de los últimos trabajos del Universal Century. Y es que, exceptuando por Hathaway, que por ahora está muy bien, pero falta ver cómo llevan las películas que le quedan, desde el 2017 y 18 que terminaron de salir Origin y Thunderbolt, siento que Sunrise y Bandai no logran entregar algo verdaderamente interesante con sus producciones del UC. Narrative se ve bonita y tiene tremenda música, pero la historia es bastante meh. Lo mismo con la isla de Kokurus-Doan, existe y poco más, no aporta nada y solo genera expectativas de si algún día adaptaran al completo el manga de Origin. Y Requiem for Vengeance creo que no tiene ni un año y no va nadie acordándose de que tan siquiera exista. Yo mismo ni siquiera la termino de ver de la aburrida que me parece. Y en parte siento que estas obras fallan en llamar la atención, no solo porque sus historias no son del todo interesantes, sino porque precisamente no intentan algo nuevo o diferente dentro del UC. Se quedan anclados en el clásico enfrentamiento Federación vs. Zeon y no salen de allí, lo que ha llevado a que la cosa se estanque de mala manera. Hace unos años, por allá en el 2018, cuando anunciaron lo del UC Next 100, un proyecto que se supone estaría destinado a expandir los eventos posteriores al año 100 de la UC, me emocioné porque parecía que había una intención de por fin salir de este bucle interminable que es la lucha en contra de Zeon y sus subsecuentes encarnaciones, pero ya han pasado más de 5 años y salvo las películas de Hathaway no he visto nada más sobre este asunto, sino todo lo contrario, lo que han sacado han sido más producciones ambientadas en la One Year War que no aportan
aportan nada nuevo y se quedan en lo básico. Y miren, Geek Jukes puede que sea otra obra más ambientada en este periodo, pero mínimo intenta hacer algo un poco diferente en el terreno animado, ya partiendo desde el punto de que no es una historia de la Federación versus Sion, sino que el conflicto es entre Sion contra la propia Sion, con mierdas multiversales de por medio. Ser una estupidez, sí, pero ya con esto se plantean algunas dinámicas interesantes, y está bien, puede que no llegue la mayoría a buen puerto, pero mínimo lo intenta. Hay el atisbo creativo de hacer algo diferente, divertido y proponer ideas, y no seguir revolcándose en los mismos conceptos de toda la vida, que no es que sean malos, por algo las series originales son tan buenas, pero ya a más de 40 años como que se echa en falta algo diferente, y es que para ver lo mismo que ya he visto antes, pero no tan bien ejecutado, con los mismos actores de toda la vida y con el único plus de tener una animación más moderna, que no necesariamente más atractiva, para eso simplemente me vuelvo a ver las series originales. En fin, que sinceramente espero que Sunrise, Bandai o quien sea se ponga un poco más las pilas con Luce, porque pese a todas las quejas que puedan existir con los universos alternos y lo mal valorados que algunos los tengan, a mi ver son estos los que verdaderamente están manteniendo la frescura en esta saga para el momento presente. Como sea, ya es suficiente sobre esto, ahora sí pasemos a otro tema. Una de las grandes dudas que hay sobre Geek Jukes y que ha sido tema de conversación es sobre a quién va a dirigir esta obra, sea al público viejo o al nuevo, siendo que la serie, al presentarse como este universo paralelo que diverge del primer episodio del primer Gundam y al presentar una nueva historia con nuevos personajes, al inicio parecía querer apuntar a un público nuevo, pero con el paso de los episodios y debido al número de referencias y al cómo se abordan algunos temas y elementos de la historia que son importantes dentro del universo de UC, pero que aquí no se exploran del todo, más bien la cosa parecía sesgada a llamar la atención del público viejo. Sobre esto no voy a decir que tenga una respuesta definitiva, pero personalmente me parece que la serie se buscaba atraer a un público nuevo. Para dar razón a esto, me referiré a un argumento dado en un video publicado por el canal MM de Kotetsu, con el que estoy bastante de acuerdo, y es que el mismo, expuesto de manera cómica pero bien argumentada, el usuario expone que si esta serie realmente apuntara solo a fans conocedores y no a posible público nuevo, la misma ni siquiera hubiera intentado introducir o explicar estos conceptos y solo hubiera implementado en la trama así sin más, como algo ya propio de ese mundo, pero el simple hecho de que se den el tiempo de intentar explicarlos, por muy mal o muy breve que les quedara la cosa, y el que intentara introducirnos a la historia por medio de un nuevo grupo de protagónicos ya demuestra una intención de querer que la gente que no sepa nada de Gundam mínimamente tenga un planteamiento sobre lo que se está hablando y que estos puedan tener un pequeño vistazo de lo que ofrece la serie original y su universo, y con suerte se interese en él. Cosa que creo que sí logró, porque por lo menos a mi ver con esta serie, más que con la Bruja de Mercurio o incluso con Ivo, hubo más gente interesada en, aunque sea, hojear o aprender un poco de lo que era la UC, mínimo para intentar darle sentido a estos conceptos, momentos, historias que aquí tal vez no estuvieron del todo bien presentados. Y es que aquellos títulos, si bien tienen su fandom por demás numeroso, me parece que precisamente por ser obras tan autocontenidas, no necesariamente invitan a su público a querer explorar más del mundo de Gundam. Vamos, que para resumirlo, gran parte del fandom de la Bruja y los huérfanos, como supongo que también habrá pasado en su momento con otros universos alternos anteriores, son fans específicamente de esa serie, más no necesariamente de Gundam como todo, mientras que con Geek Jukes, como ya comenté, sí me dio la impresión de que hubo muchas personas que tomaron más interés en el universo principal, porque, más allá de los problemas que tenga la serie, logró transmitirle parte de la emoción que logra generar este universo y sus historias. Vamos, que a más de uno vi por allí conociendo a Char por primera vez y pareciéndome un personaje por demás interesante del que querían saber más. A gente queriendo saber quién rayos era Artesia, o a algún pobre diablo fan de Charlie Bull que se quedó con la idea de que el bigotudo de verde sería un personaje relevante en la serie original. Y ya para terminar de matizar esto, solo diré que por experiencia personal sé que a veces la mejor forma de entrarle a una franquicia o saga, en especial una tan larga y longeva como esta, no pasa tanto por ver todo en un orden cronológico o por primero ver la serie que mejor te explica todo, sino que muchas veces la cosa pasa más por ver una serie que te enganche y te haga querer ver más de esta mierda, independientemente de que la logres entender al completo o no.
En su momento, esto me llegó a suceder con trabajos como Kamen Rider Decade, Gokaiger, las películas crossover de Precure e incluso los primeros juegos de Super Robot Wars que llegué a probar, entre otros títulos más, que si bien fueron trabajos confusos a momentos por todas las referencias que se traían a otras series, fue precisamente esto lo que me invitó a querer explorar un poco más de sus franquicias o series a las que hacían mención. Obvio que estos títulos tienen su diferencia más que remarcable con Geekjux, siendo que esta última principalmente ocupa referencias al Gundam original dentro de su narrativa, mientras que los otros títulos mencionados son mega crossovers entre muchos títulos o trabajos de aniversario que tienen su propio enfoque, pero creo que se entiende la idea a la que intento llegar. Sé que es todo un tema esto de buscar ver las cosas en cierto orden para intentar entender al momento todas las referencias y menciones que puedan aparecer, pero creo que la gente a veces se pasa por alto el hecho de que una serie o historia no tienes por qué verla una sola vez en tu vida, y si no entendiste algo la primera vez que vistes un título por no conocer algo anterior, eso no implica que no la vayas a poder disfrutar y que además no la puedas ver nuevamente a futuro y así disfrutarla otra vez y de mejor manera. Personalmente, creo que lo mejor para este tipo de casos es empezar por la cosa que más te llame y más entretenga, siempre y cuando puedas seguirle el hilo a la trama principal y entenderla en su mayor parte. Ya habrá tiempo después para adentrarse en los detalles. Ahora bien, ya establecido todo esto, y pese a todo lo que he dicho, no se puede tapar el sol con un dedo. Geekjux es una serie que se disfruta mucho, pero muchísimo más si ya tienes un bagaje con la franquicia. Como ya comenté hace rato, es un anime creado por pinche fans de Gundam, repleta de referencias a mansalva y experimentos curiosos con algunos de sus conceptos que busca homenajear a la obra original a su manera, por lo que en consecuencia los que más la van a valorar y disfrutar serán precisamente otros pinches fans de Gundam, aunque contrariamente también serán estos pinches fans de Gundam los que más probabilidades tendrán de detestarla por esto mismo. Por lo que al final del día, si eres alguien interesado en adentrarse al universo de Gundam, yo no podría decir que te recomendaría hacerlo por aquí. Si quieres hacerlo, pues adelante. Ni yo ni nadie tendría por qué detenerte a hacerlo, en especial si la serie te llama mucho la atención por la razón que sea. Pero definitivamente hay opciones mucho más convenientes o cómodas para entrarle a este mundo y en específico a Universal Century, sin sentir que no entendiste la mitad de las cosas que se presentaron en pantalla y que te introducen a la tecnología y demás elementos de forma mucho más comedida. Y bueno, llegados a este punto, ¿qué más puedo decir? Geekjux es una serie con problemas y no pocos. A diferencia de lo que algunos comentan por allí, no me parece para nada el peor anime de Gundam. Puede que sí sea de los más confusos y de los que peor logra llevar sus ideas a buen puerto, pero como mero divertimento es una obra funcional. Es un anime entretenido que incluso sin entender las referencias, cameos y demás, te puede dar para pasar un buen rato, aunque muy seguramente quedarás algo perdido. En mi caso particular, es una serie que estaría más que dispuesto a ver nuevamente, porque me parece un trabajo muy ameno para pasar el rato, y eso es mucho más de lo que puedo decir de otras series Gundam que hay por allí, de las que me tendría que pensármelo más de una vez para decidir si verlas nuevamente o no. Además, incluso si Geekjux fuera tremenda basofia, es imposible que la considere lo peor que ha parido Gundam, porque la franquicia ya dejó la vara de lo peor en un punto bastante difícil de superar, cuando dio a luz a cosas como Twilight Axis y Gundam Metaverse. En fin, una serie con sus virtudes y sus falencias, como tantas otras, pudo ser mejor definitivamente. Una mayor duración, mayor cuidado para con los personajes y bajarle un poquitín al fanservice nostálgico le hubiera ayudado sobremanera. Dicho esto, eso no le quita el que la haya encontrado con una experiencia muy entretenida que supo dejarme en vilo semana a semana con lo que presentaba en pantalla, haciéndome teorizar a sobremanera sobre lo que iba a suceder a continuación. Y es que si algo sabe hacer bien esta serie es mantener tu atención de principio a fin. Sobre si Geekjux tendrá peso a futuro para la franquicia, la verdad que lo dudo. Como tantos otros universos alternos de esta saga, creo que se quedará simplemente como otra serie más a revisar, pero poco más, y a la que, a lo mucho, a futuro tal vez complemente con algún manga o novela. Aunque tomando en cuenta el ruido que hizo y a lo bien que le fue su película, creo que hay la posibilidad de que esto incentive a que a futuro puedan apostar por más proyectos similares, en el sentido de ser un trabajo delegado o otro estudio para que hagan lo suyo con la saga. Pero quién sabe si esto terminará sucediendo o no. Por el momento, solo queda esperar a ver qué harán a futuro con la franquicia.